Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Ryuya Shinigami 310. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. En un mundo donde el 90% de la población mundial nace con una evolución propia llamada Quirk, un poder que varía dependiendo de los genes de sus progenitores y también de sus ancestros. Han pasado muchas décadas desde que la humanidad empezó a evolucionar, la tecnología evolucionó tanto que ya no necesitaban la magia. Sus poderes fueron creciendo y evolucionando que ya no necesitaban lo sagrado. Todo fue quedando atrás en el olvido, la vida de la humanidad fue de bien a mejor por muchos años, ya no necesitaban a un justiciero o al menos, eso fue por muchos años, hasta ahora. Ahora mismo podíamos ver una enorme ciudad la cual estaba algo avanzada y en muy buen estado. Esa ciudad era Tokio y justo por sus calles se podía ver a mucha gente caminar en diferentes direcciones, pero nos fijamos en alguien particular. Era un chico joven de no más de 18 años, caminar por la orilla de la calle, traía ropas oscuras, desde los zapatos hasta la sudadera parecía el tipo de persona antisocial que no le gusta hablar ni ser amigable con nadie. Se veía también como medio levantaba la cabeza viéndose unas 4 pecas en cada mejilla, unos ojos verde ocre sin vida al igual que su cabello. Ese chico caminaba con la mirada baja mientras escuchaba música, pero en eso que se detiene para luego verse como a la par de él había un edificio con ventanas de vinilo donde el pecoso podía ver su reflejo completamente. Mientras lo miraba solo empezó a recordar el pasado recuerdo. Se pudo ver un parque grande con muchas zonas de juego en este, se podían ver a muchos niños jugar por todos lados, pero separados de todos ellos se podía ver a un pequeño niño de 4 años peliverde con 4 pecas en cada mejilla. Él estaba sentado en una banca mirando a los niños jugar con una mirada triste, además de triste, un poco sufrida ya que tenía algunas vendas y benditas pegadas en sus brazos, rodillas y cara, además de algunos moretones. El niño solo miraba a los demás jugar con alegría y gozo, nadie notaba que el pecoso estaba ahí, era como si fuera invisible, pero en eso que se ve como el pecoso se levantaba y solo se iba del lugar en silencio y a paso lento. Después de eso se vio como el pequeño pecoso estaba llegando a la puerta de una casa donde antes de tocar el timbre o entrar fue caminando hacia la ventana del patio al escuchar sonidos de ahí. Así, al asomarse por la ventana el pecoso pudo ver a una mujer mayor peliverde con una gran sonrisa mientras cargaba a una pequeña. Parecía muy feliz mientras le tarareaba una canción de cuna. El pecoso al verla tan feliz sus ojos se llenaron de tristeza y sin más regresó a la entrada donde quitó la alfombra de la entrada para verse una llave debajo de esta. Al recoger la llave la usa para abrir la puerta y entrar en silencio. Al momento de entrar hizo todo lo posible para no hacer ningún ruido, así cerrando la puerta con cuidado para luego lentamente caminar hacia las escaleras de su casa, viendo de reojo que en la sala estaba un hombre de cabello negro viendo un partido de béisbol. Al verlo el pecoso pone una cara nerviosa para luego seguir caminando lento y despacio hacia las escaleras donde al llegar hizo todo lo posible para que sus pasos no fueran escuchados, así subiendo cada escalón con suma cautela, eso hasta llegar hasta arriba donde empezó a caminar tranquilamente viéndose como el pecoso pasaba por cada habitación pero no entraba en ninguna. Así pasó por todo el pasillo hasta llegar hasta el final donde se vio como el pecoso miró que había un banco cerca de la ventana, así que agarra ese banco para luego subirse en este y fijar su cuerda. El pecoso jala de esa cuerda viéndose que unas escaleras bajaban hasta donde estaba el pecoso, quien subió por las escaleras hasta el ático donde al ya estar arriba vuelve a subir las escaleras. Al ya estar arriba el pecoso camina por el oscuro lugar hasta verse que encontraba otra cuerda, por lo que la jala, viéndose que esta prendió un foco que mostró como el ático estaba llena de muchas cosas como almohadas y sábanas viejas, además 2 cajas que contenían ropa de niño varón. El pecoso al verlo solo camina hasta las sábanas y se recuesta en estas apoyando su cabeza en sus almohadas viejas. Al hacer eso solo cierra sus ojos lentamente mientras que podía escuchar como abajo los adultos de antes no paraban de adular y expresar su amor a la pequeña niña de 2 años. Mientras los escuchaba el pecoso soltaba una pequeña lágrima con los ojos cerrados. Fin del recuerdo. El pecoso al recordar eso solo siguió su camino, así mientras caminaba estaba llegando a una zona cerca de un hospital donde se volvió a detener para ver el hospital con una mirada. Algo sería así teniendo otro recuerdo viendo una ilusión de los 2 adultos de antes llevando al pequeño pecoso de la mano y con una sonrisa. Se vio como los 3 llevaban una gran sonrisa, así viéndose como los 3 entraron al hospital. Al momento de entrar se vio el pecoso jugaba con una pequeña figura de All Might mientras sus padres esperaban algo. Así el pecoso llega a donde su padre donde con una sonrisa alegre y feliz. Así preguntando con mucha felicidad. Izuku. Papá. ¿Cómo será mi Quirk?
¿Crees que sea tan fuerte como el de All Might? Preguntaba emocionado mientras miraba a su padre, Hisashi. Claro que sí, campeón, vas a ser el más poderoso héroe que ha existido, dijo con una sonrisa amable viéndolo. Enfermera. Familia Midoriya, su turno, dijo llegando con una sonrisa. Inko. Bien, vamos, dijo con una sonrisa. Ante eso los tres Midoriyas entraron a la oficina del doctor, quien al ver al pecoso pregunta: doctor, ¿prueba de Quirk? Preguntó viendo a ambos padres. Inko. Sí, doctor, por favor, dijo viéndolo. Doctor. Enseguida, dijo con una sonrisa. Así el doctor le sacó un poco de sangre al pecoso para luego irse a hacer las pruebas mientras esperaban. El pecoso tan emocionado que no estaba quieto moviéndose por toda la oficina ya que estaba muy impaciente, eso hasta que llegó el doctor, donde el pecoso emocionado fue donde sus padres diciendo: Izuku, quiero saber mi Quirk. Por favor. Es fuerte. ¿Podré ser como All Might? Preguntaba muy emocionado. Hisashi. Tranquilo hijo, deja al doctor hablar, dijo viendo a su hijo. Doctor, ¿podría decirnos el Quirk de nuestro hijo? Preguntó amablemente viendo al doctor. Doctor. Bueno señor Midoriya, le tengo una mala noticia, dijo viendo a ambos adultos. Inko. ¿Qué sucede doctor? ¿Hubo algún problema? Preguntó preocupada poniendo sus manos sobre los hombros del pecoso. Doctor. No, la prueba salió bien, dijo viendo a ambos adultos. Hisashi. Entonces, ¿cuál es el problema? Preguntó preocupado. Izuku. Doctor, ¿cómo se llama mi Quirk? ¿Podré ser un héroe como All Might? Preguntó viéndolo algo preocupado. Doctor, lo siento chico, deberías rendirte, dijo haciendo que el pecoso se quedará atónito. Nunca podrás desarrollar un Quirk, dijo haciendo que esta vez el pecoso quedará en shock totalmente soltando su juguete de All Might. Fin del recuerdo. Al recordar eso el pecoso sacudió un poco su cabeza para luego seguir caminando con dirección a la estación del tren, donde tomó uno no más. Llegó así viéndose como el pecoso iba sentando mientras miraba al frente viendo cómo estaba saliendo de la ciudad, por lo que medio cerró sus ojos para dormir así recordando recuerdo. Podíamos ver cómo el pequeño pecoso de 4 años iba en la parte de atrás del auto de su padre, iba con una mirada perdida y muy triste, así medio girando su mirada hacia el frente para ver cómo iban sus padres, pero al momento de verlos sintió un ambiente muy incómodo, ya que desde que salieron del hospital sus padres no le dirigieron la mirada y tampoco le habían dicho ninguna palabra. Eso lo ponía más triste cada vez más, así que volvió a agachar la cabeza. Después de eso pasa otro recuerdo, el cual era cuando el pecoso era golpeado por unos niños de su primaria, donde no paraban de repetirle lo inútil que era, así hasta que se cansaron y lo dejaron ahí tirado. El pecoso como pudo se levantó para luego irse caminando con lágrimas en los ojos hacia su casa, donde al momento de entrar se dirigió a su habitación, así subiendo las escaleras, pero cuando iba a entrar a la habitación vio que esta estaba abierta y que se escuchaban voces adentro, por lo que medio se acercó para escuchar, así escuchando. Inko. ¿No está preciosa? Preguntó con una gran sonrisa viendo a su esposo, Hisashi. Sí, quedó muy bonita, ahora nuestra princesa podrá dormir cómoda siempre, dijo sonriendo, así viéndose que lo que antes era la habitación del pecoso ahora todas sus cosas fueron cambiadas por las de su hermana menor, y también habían cambiado el color de las paredes y los muebles, y todo lo que era del pecoso había desaparecido. Al ver eso el pecoso se sintió muy mal al punto de llorando se fue a otro lado cambiando de recuerdo. Se ve al pecoso llorar en el parque de noche, estaba muy alejado de todo y estaba detrás de un árbol mientras miraba el suelo con mucha ira y los ojos, estaba enojado, triste y muy devastado. Ya habían pasado meses desde que fue diagnóstico Quirkless y desde entonces solo ha sufrido maltrato de sus compañeros, lo golpeaban y lo insultaba a diario, así diciendo: Izuku, ¿por qué resultó de esta manera? No me importa lo que me hagan mis compañeros, pero sí me importa lo que piensan padres. No me han dirigido ni la mirada ni la palabra en estos meses, toda su atención siempre estaba en mi hermana menor. Estoy cansado de vivir en el ático, quiero comer junto a mis padres de nuevo y quiero escucharlos decir otra vez que me aman, dijo molesto dándole un golpe al suelo con mucha rabia. El pecoso pensaba que estaba solo en ese lugar, pero estaba equivocado, no sabía que estaba siendo escuchado por alguien que no debió de estar ahí, así viéndose como alguien se apoyaba en el árbol poniendo un bastón con calavera de cristal en el árbol, así escuchándose una voz preguntar: ¿así que quieres escuchar a tus padres decir sus sentimientos? Preguntó alguien misterioso con un sombrero, una sonrisa y lentes. El pecoso se asustó por eso, levantándose así viendo al tipo con algo de miedo. El hombre al ver eso solo sonríe un poco volteando a verlo y diciendo: yo podría ayudarte con eso, dijo sonriendo. Izuku. ¿Quién es usted? Preguntó asustado. Tengo muchos nombres, dijo sonriendo, pero eso no es lo importante ahora, ¿o sí?
Pregunto viéndolo, dime niño, ¿quieres escuchar lo que tus padres sienten por ti? ¿Quieres saberlo más que nada en el mundo? Pregunto medio levantando su mirada viéndose un ojo rojo, Izuku. Yo quiero, dijo viéndolo algo triste. Te puedo ayudar con eso, pero quiero algo a cambio, dijo sonriendo, Izuku. Yo no tengo dinero, dijo muy triste. No quiero eso, dijo acercándose al pecoso, Izuku. ¿Qué quiere entonces? Pregunto nervioso por lo tenebroso que se veía el tipo. Tu alma, dijo sonriendo, Izuku. ¿Mi alma? Pregunto nervioso. Sí, dijo sonriendo, ¿entonces? ¿Hay trato? Pregunto extendiendo su mano, así viéndose como de pronto se escuchó un trueno en el cielo y este iluminó un poco el lugar, viéndose como la sombra del tipo tenía enormes cuernos y una cola más un aspecto aterrador. Pero el pecoso no se había dado cuenta por lo que con algo de miedo extiende su mano hacia el hombre así tomando esta. Ahora mismo podemos ver al pecoso grande caminar en una zona rural con una mirada muy seria así viéndose como se adentraba a un bosque oscuro. Al entrar el pecoso siguió caminando por un buen rato hasta que al fondo vio una cabaña donde al verla tuvo un vago recuerdo. Se vio como el pequeño pecoso iba caminando a casa mientras tenía su dedo en la boca ya que se había cortado no sabe con qué cuando le dio la mano a aquel hombre misterioso. Cuando ya estaba en la entrada de su casa el pecoso solo respiró profundo y luego abrió la puerta. Fin del recuerdo. Se vio como el pecoso grande también abría la puerta de la cabaña donde se vio como entraba en esta para luego quitarse la sudadera y dejarla en el sofá, así entrando a una habitación donde se vio como en la pared de esa habitación habían dos hachas colgadas en forma de X. Así viéndose como tal parecía que esa era la habitación del pecoso, así que este se sienta en la cama, así quitándose sus tenis para luego soltar su suspiro de cansancio pero en eso que saca de debajo de la cama un par de botas negras con suela gruesa. Así se pone esas botas para luego pararse y quitarse la camisa viéndose que tenía un cuerpo bien marcado así poniéndose una camisa vieja y tomando una de las hachas que estaba colgada en la pared, así acercándose a la puerta de la habitación donde al momento de abrirla aparece un recuerdo. Se veía como el pecoso entraba a su casa con cautela como siempre así no escuchando a nadie, por lo que con algo de miedo empezó a buscar a sus padres con la mirada. Primero buscó en la cocina donde no había nadie y luego fue a la sala donde al momento de asomarse un poco ve como ambos estaban viendo felizmente una película junto a su hermana menor quien estaba dormida en los brazos de su madre. Al verlos el pecoso con algo de pena sale de su escondite entrando a la sala así diciendo Izuku. Ya llegué, dijo asustado y con los ojos cerrados. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que el pecoso decía eso enfrente de ellos, ya habían pasado meses desde que sus padres no le dirigían la palabra ni la mirada, así que él tampoco decía nada, eso hasta ahora sinceramente el pecoso estaba esperanzado de escuchar a su madre decirle bienvenido hijo a su padre preguntarle ¿qué tal tu día campeón? Como antes lo hacían, pero al no escuchar respuesta cuando dijo que había llegado el pecoso abre sus ojos poco a poco, solo para encontrarse con algo que realmente lo asustó. Sus padres no decían nada, pero lo estaban viendo a él con una mirada totalmente seria y sin emociones. El pecoso estaba confundido viendo a ambos, no sabía por qué estaban así de serios, haciendo que el ambiente se sintiera así de tenso, realmente no lo sabía, así que con algo de miedo pregunta Izuku. ¿Qué sucede? Preguntó asustado agachando un poco la mirada para no ver esa mirada que le estaban dando. Inko. ¿Isashi, qué hace él aquí? Preguntó seria viendo al pecoso. Al escuchar eso el pecoso abre sus ojos en grande por lo que dijo su madre así escuchando a su padre decir Isashi. No lo sé, debería de haberse ido hace tiempo, dijo serio, el pecoso no lo podía creer, sus padres lo estaban echando acaso. Así que levanta su mirada medio llorando por lo que escucho así preguntando Izuku. ¿Qué? Dijo algo en shock. ¿Qué quieren decir? Preguntó sin creer que sus padres querían sacarlo. Inko. ¿Por qué sigues aquí inútil? Pensé que ya te habías suicidado o algo, dijo seria viendo al pecoso, Izuku. ¿Qué? Pero yo he estado viviendo aquí, dijo sin entender todavía y con más ganas de llorar, Isashi. ¿Es eso cierto? Preguntó volteando a ver a su esposa, Inko. No lo sabía, dijo viéndolo. Izuku. ¿Qué? Dijo ya llorando sin poder. ¿Crees que sus padres no se habían dado cuenta que él vivía con ellos, Isashi?
Fue nuestro error por no darnos cuenta, dijo cerrando sus ojos. Eso calmó un poco al pecoso, quien pensó que tal vez se arreglarían las cosas, pero para su desgracia, vio como su padre se levantaba de manera amenazante del sofá y se acercaba al pecoso, quien al ver la mirada intimidante de su padre empieza a retroceder de miedo, así siendo agarrado de forma brusca por su padre, quien dice: Isashi, escúchame, escoria, no quiero que vuelvas a esta casa nunca, ¿me entendiste? Preguntó enojado, Izuku. Pero esta es mi casa, ustedes son mis padres, dijo llorando de dolor por lo fuerte que lo estaba apretando. Isashi, esta no es tu casa y nosotros no somos tus padres. Yo no quiero a ningún inútil bueno para nada en mi familia, ¿escuchaste? Eres un error que no debió haber existido. Nunca debiste haber nacido. Dijo cruelmente, jalando al pecoso hacia la entrada. El pecoso al escucharlo empezó a llorar mientras era arrojado afuera de su casa por su padre, quien dice: Isashi, si te vuelvo a ver por aquí, dijo molesto, escupiendo fuego por su boca hacia el pecoso, quien se cubrió del miedo. Ya sabes, dijo cerrando la puerta. El pecoso se había quedado llorando en el suelo mientras se cubría aún, ya que estaba asustado, devastado y destrozado. Sus propios padres lo habían echado de su casa y le habían dicho esas cosas tan crueles que para un niño pequeño eran lo peor que podía escuchar de la boca de quienes amó por toda su corta vida. Él quería que sus padres le dijeran que lo amaban, él quería que lo abrazaran como antes, él quería sentir ese cálido amor que siempre le daban cuando aún era un bebé. ¿Por qué tenía que sufrir de esa manera?, se preguntaba el pecoso, quien con mucho pesar y tristeza se fue de ese lugar, llorando y corriendo hasta que tropezó cayendo de cara. Eso hizo que siguiera llorando más, quedándose en el suelo y preguntándose: Izuku, ¿por qué? ¿Por qué me odian? ¿Qué hice mal?, se preguntaba muy dolido por lo de antes. Tales palabras fueron escuchadas por alguien quien se acercaba al pecoso, así escuchándose los pasos junto con el sonido de un bastón golpear el suelo con cada paso, así viéndose como de entre las sombras salía el mismo hombre de antes con una enorme sonrisa viendo al pecoso en el suelo. Al verlo solo se acerca diciendo: «¡Qué desafortunado resultado, ¿no lo crees?», preguntó viendo al pecoso, quien seguía llorando en el suelo. «Izuku, dijiste que me ayudarías», dijo con la voz quebrada mientras seguía derramando lágrimas. «Lo hice, te ayudé a escuchar lo que tus padres sienten realmente por ti, ese fue el trato», dijo sonriendo agachándose hacia el pecoso. Al escucharlo el pecoso solo cierra sus ojos fuertemente y aprieta sus puños mientras no dejaba de llorar. Así el tipo solo pone su mano sobre la cabeza del pecoso diciendo: «Algún día, cuando te necesite, te buscaré», dijo sonriendo. «Hasta entonces, te voy a vigilar», dijo sonriendo. Al escuchar eso el pecoso abre sus ojos y sin previo aviso y para sorpresa del tipo el pecoso se lanzó a abrazarlo haciendo que el tipo cayera de espalda. El tipo estaba sorprendido viendo cómo el pecoso en serio parecía enojado en esos momentos, así que pone una sonrisa aún más grande poniendo su mano en el cuello del pecoso. Eso hizo que el pecoso abriera sus ojos con dolor al sentir su cuerpo arder, así viéndose como una luz naranja entraba por el cuerpo del pecoso a través del dedo del tipo mientras este decía: «Olvídate de tus sentimientos», dijo mientras el pecoso recordaba su felicidad antes y su dolor después. «Olvídate de tu familia», dijo haciendo que el pecoso recordara a su madre, padre y hermana. «Olvídate de tus sueños», dijo haciendo que el pecoso recordara su sueño de ser un héroe. Así viéndose como el pecoso estaba con una mirada perdida y con la boca abierta mientras de su piel salía un poco de humo, así escuchando al tipo decir: «Eres mío, Izuku Midoriya», dijo terminando dándole una palmada en la cabeza al pecoso. Al hacerlo el pecoso cayó de cara nuevamente haciendo que levantara su mirada confundido, viendo hacia todos lados ya que el tipo había desaparecido, ya no estaba. En esos momentos no lo sabía, pero el pequeño pecoso de 4 años había abrazado al mismo diablo. Fin del recuerdo. Se podía ver al actual pecoso en el bosque, se podía escuchar muy fuerte y claro el sonido de la madera siendo cortada, así viéndose como el pecoso estaba cortando en pedazos un árbol que había cortado con anterioridad, ahora solo lo estaba dividiendo en pedazos, así viéndose como con fuerza partía un pedazo de madera que terminó partiendo a la mitad. Al hacerlo se seca el sudor con su brazo para luego recoger otro pedazo de madera y ponerlo para luego con su hacha volverlo a partir a la mitad, pero al hacerlo se vio como uno de los pedazos le cayó enfrente a unos zapatos formales, así viéndose al mismo tipo de hace muchos años parado frente al pecoso con una sonrisa. Izuku al verlo solo apartó su mirada hacia los pedazos de madera y siguió haciendo su trabajo, eso mientras escuchaba al hombre decir: «Ya llegó la hora, Izuku Midoriya», dijo sonriendo. «Izuku, ese ya no es mi apellido», dijo serio y con la mirada neutra cortando por la mitad un pedazo de tronco.
Disculpa mi atrevimiento entonces, dijo sonriendo, pero necesito tu ayuda con algo, dijo viéndolo con una sonrisa, Izuku. Lo siento mucho, pero no hago trabajo sin paga a cambio, dijo cortando un tronco más. Supongo que has olvidado nuestro trato, chico, dijo medio fruncieron el ceño mientras conservaba su sonrisa, Izuku. La verdad no me acuerdo de ese trato, pasó hace 14 años, dijo terminando de cortar el último tronco, lo siento señor, ni siquiera sé su nombre, pero no creo poder ayudarle en estos momentos, estoy muy ocupado tratando de vivir lo que me queda de vida, dijo apoyando su hacha en el hombro y yéndose de ahí, será para la próxima, dijo alejándose del tipo. No habrá una próxima, dijo sonriendo viéndose como el pecoso se alejaba, después de eso se ve como el pecoso llegaba a su casa donde dejó su hacha donde estaba y se dirigió hacia la cocina donde abrió todas gabinetes y no encontró nada por lo que sin más se pone una chaqueta de cuero como está. Y sale de su casa bajando la colina, así llegando hasta la estación de tren ya que irá a la ciudad nuevamente, como en la región donde estaba no habían tiendas, tenía que hacer todo el viaje para comprar su alimento así que, mientras iba en el tren el pecoso iba algo distraído por sentir mariposas en el estómago, era como si estuviera preocupado o nervios por algo, pero no sabía él que, así durante todo el camino en unas cuantas horas iba a anochecer así que se apresuró para poder llegar a su casa antes de las 9 de la noche así que, cuando compró lo que necesitaría para comer quiso tomar un pequeño atajo hacia la estación, pero ese atajo lo hizo llegar a un lugar donde estaba reunida mucha gente ya que había un incendio en un callejón, solo medio miró hacia ese lugar cuando pasó así viendo cómo era la típica situación de los héroes, peleando contra un villano de lodo que tenía a un civil atrapado, era un niño de cabello cenizo que estaba empeorando el incendio usando su quirk de explosiones al ver eso su estupidez y siguió adelante así antes de irse logró ver como una niña de cabello verde que reconoció saltaba a salvar al niño, al verla no le importó y siguió su camino. Así llegando a la estación de tren donde vio como el último tren estaba por irse por lo que se iba a apresurar para subirse pero no lo logró a tiempo por lo que se quedó en la estación, al quedarse el pecoso soltó un suspiro pesado para luego irse de ahí donde se sentó en una banca para luego agachar su cabeza, al hacerlo cerró sus ojos para descansar un poco pero al momento de cerrarlos siente un fuerte dolor en el cuerpo, ese dolor hizo que se sujetara el pecho con fuerza mientras tenía una cara de dolor pero en eso que el pecoso empieza a sentir un gran ardor recorrer su cuerpo, eso hizo que se parara mientras se quejaba del dolor y agarraba su cara, así el dolor se intensifica al punto de hacer gritar al pecoso así viendo sus manos, al verlas se nota como estaba asustado ya que estas se estaban quemando dejando ver los huesos, pero no solo sus manos, su cara también. Al terminar de quemarse solo se vio el cráneo del pecoso cubierto en fuego. Al verse así el pecoso no parecía estar consciente ahora mismo, solo estiraba sus hombros y movía su cuello de lado a lado haciendo bailar el fuego en su cabeza eso hasta que repentinamente gira su mirada hacia un lugar en otro lugar. Se podía ver cómo había un hombre encima de una motocicleta. Estaba sentado sobre ella mientras adelante de él había una chica con traje de empresa así el tipo con una sonrisa maliciosa le dice tipo, ya no tienes escapatoria preciosa, dijo sonriendo mientras hacía que su mano se volviera un pequeño cuchillo, chica. No, por favor, alguien, dijo asustada y llorando, el tipo se levantó de su moto y se acercó a la chica peligrosamente, eso hasta de pronto empezó a escuchar un ruido. Al escucharlo el tipo pareció algo distraído, viendo hacia arriba como si de ahí venido el sonido, así empezando a darse la vuelta, pero al darse la vuelta quedó aterrado al ver a un tipo con la cabeza en llamas, así dando un salto hacia atrás preguntando tipo, ¿quién eres? Preguntó asustado mientras le apuntaba con su mano de cuchillo, Ghost. Culpable, dijo viendo al tipo y empezando a acercarse, el tipo al ver eso asustado empieza a decir tipo, no te me acerques monstruo. ¿Qué clase de quirk es ese? ¿Quién te envió? Preguntó asustado al ya tenerlo enfrente, Ghost. La venganza, dijo frente al tipo agarrando su cabeza, mírame a los ojos, dijo viendo al tipo para acercarlo más a su cara en llamas. Al hacerlo el tipo sentía un fuerte dolor interno, como un ardor interno y ver al cráneo en fuego solo lo hacía gritar más viendo sus ojos. Al verlos el tipo vio que entre las llamas estaba todo lo que hizo, a todos los que mató, a todos a los que amenazó y robó, vio todos los pecados que cometió así, viéndose como en el exterior se vio como el tipo estaba arrodillado en el suelo con la mirada perdida, al verlo el pecoso sin piedad alguna puso su mano sobre la cara del tipo volviendo ceniza a este. Al hacerlo Ghost volteó a ver a la chica que por el miedo salió huyendo de ahí, al ver eso Ghost se da la vuelta para irse, pero antes de hacerlo se detiene frente a la moto del tipo donde al verla pone su mano encima de ella para luego decir Ghost.
Linda moto, dijo para luego subirse en ella. Así viéndose como las llantas de la moto agarran fuego para verse como el pecoso se iba en ella dejando un rastro de fuego y humo. Ahora mismo podemos ver cómo policías y algunos héroes estaban en el mismo callejón del día anterior, todos estaban sobre una cantidad de ceniza, entre ellos estaba el detective Tsukauchi quien miraba algunos expedientes penales del tipo ya que con ayuda de la testigo de ayer una empleada corriente, ella ayudó a describir al tipo que la atacaba, pero también describió al hombre que la salvó, pero al describirlo no sabía cómo tomarlo, conocía a muchos villanos y héroes con quirks de fuego, pero lo que describió la señorita era nuevo para él, así que tendría que seguir investigando más sobre eso para más adelante y también por si resultaba ser un nuevo vigilante de Tokio así que debía estar preparado. Pensaba eso mientras miraba el rastro de carbón de la calle quemada y destruida mientras tanto en otro lugar. Se vio como el pecoso estaba acostado en su cama, eso hasta que de pronto abre los ojos y se sentaba muy alterado, así revisando sus manos y también su cuerpo y cara sintiendo la piel de su cuerpo, por lo que se tranquilizó pero luego se pone un poco pensativo sobre el asunto, teniendo una mirada seria viendo hacia el frente, así preguntando en voz alta Izuku. ¿Qué me hiciste? Pregunto al aire libre, ¿fuiste tú verdad? ¿El tipo del sombrero? Preguntó girando su mirada hacia la ventana, pero al recibir respuesta alguna y solo sentir el viento chocar con su cara solo hizo que cerrara sus ojos y dijera Izuku. Bueno, da igual, dijo levantándose de su cama. Así cuando puso sus pies en el suelo sintió algo espinoso viendo como en su piso había marcas de huellas quemadas y hechas carbón por ser madera el suelo, al verlas molesto dice Izuku. ¿En serio? Preguntó parándose y dirigiéndose hacia afuera, así al salir de su casa ve que frente a la entrada estaba una moto estacionada y de esta había una gran línea de quemado que salía del bosque, al verla el pecoso dice, Izuku. Carajo, dijo molesto cerrando su puerta, así el pecoso solo pellizca su nariz mientras suspiraba muy cansado, así se tranquilizó y decidió ignorar lo que acaba de ver y ir a desayunar. Pero cuando se acercó a la cocina y buscó algo de comer no encontró nada lo que le parecía raro ya que ayer compró suministros para una semana pero al recordar lo de ayer solo se molesta cerrando un gabinete preguntando Izuku. ¿No pudiste haberte traído la comida en lugar de una motocicleta? Pregunto molesto, así molesto agarra su chaqueta de cuero y se la pone al igual que sus botas negras, así saliendo de la cabaña para irse a dirección a la carretera para ir a la estación de tren pero al momento de pasar cerca de la moto solo se le quedó viendo unos segundos así, viéndose como el pecoso la encendía, estando encima de ella para luego irse con ella hacia la carretera que llevaba a la ciudad después de un rato, se ve como la moto estaba estacionada frente a un mini mercado donde se vio al pecoso salir con dos bolsas en la mano así solo se acerca a la moto subiéndose en esta y encendiéndola así yéndose en esta por la carretera para volver a su casa pero mientras se dirigía hacia afuera de la ciudad, se topó con un semáforo donde se detuvo al dar luz roja. El pecoso estaba con una mirada seria viendo al frente, así viéndose como de repente paraba una camioneta con muchos adolescentes de unos 15 a 16 años adentro, quienes iban haciendo escándalo a esas horas de la mañana. El pecoso lo irritaba así solo gruñe un poco, sin quitar su mirada al frente esperaba que el semáforo se pusiera en verde rápidamente, pero para su desgracia los niños notaron su presencia siendo el que estaba de conductor quien trata de llamar la atención del pecoso diciendo chico. Linda moto viejo, dijo con una sonrisa mientras llevaba puesto unos lentes de sol viendo al pecoso, Izuku no dijo nada y solo se quedó viendo al frente, así tratando de ignorar al mocoso, pero este siguió preguntando chico. Oye, ¿qué marca es? ¿Cuánto te costó? ¿Cuántos rines tiene? ¿Es nueva viejo? Esas y muchas más preguntas le hacía al pecoso quien ignoraba todas, pero igual le irritaba un poco la voz del chico así que, cuando vio que el semáforo cambió a verde, agradeció que ya se iba a alejar, pero antes de arrancar el mocoso le pregunta chico. Oye, antes de irte, ¿puedo tomar una foto de la moto? Preguntó sonriendo sacando su teléfono. Izuku al escucharlo solo lo voltea a ver mostrándole esto con una cara neutra, así arrancando con todo para irse de ahí rápidamente dejando a los chicos desconcertados y al que le iba a tomar la foto aún más ya que no logró tomar la foto bien ya que el dedo estaba muy cerca de la cámara el pecoso en cambio siguió adelante hasta salir de la ciudad donde siguió recto hasta llegar hasta el desvío que llevaba hacia la pequeña montaña donde vivía así al llegar el pecoso de estacionada la moto y entró a su casa
para comer, así al terminar de desayunar el pecoso tomó una de sus hachas y salió al bosque a seguir con la tala de árboles. Al llegar al lugar pone su hacha en su hombro para dar un suspiro profundo y tomar uno de los troncos donde con fuerza lo parte a la mitad. Más tarde, podíamos ver a nuestro pecoso regresar a la cabaña ya que ya casi anochecía. Así, caminaba por el bosque con una mirada seria viendo hacia adelante, eso mientras cargaba su hacha en su cintura, y en sus manos iban 2 bolas llenas de la madera que cortó ese día. Al llegar a su casa pone su hacha en su sitio para luego ir a la chimenea y poner unos cuantos pedazos de madera y con un cerillo le prende fuego. Así cansado, se recuesta en el sofá dando un suspiro cansado. Al hacerlo el pecoso solo giró su mirada hacia la ventana, viendo como el sol se estaba ocultando, por lo que con lo cansado que estaba empezó a cerrar sus ojos, pero en el momento de cerrarlos escucha un fuerte sonido que lo hizo despertar haciendo que se tapara sus oídos, así quejándose del dolor nuevamente mientras sostenía sus oídos, así levantándose del sofá y cayendo de rodillas al suelo donde adolorido voltea a ver al espejo que estaba en la sala, viendo que sus ojos estaban brillando como fuego y su piel se iba quemando poco a poco, por lo que el pecoso dice: Izuku. Mierda, dijo cerrando sus ojos con fuerza mientras toda su piel se quemaba para mostrar una calavera incendiada. Así viéndose como el vengador serio se levanta del suelo donde debajo de sus pies el suelo se estaba quemando, así empezando a caminar hacia la habitación del pecoso donde entra y lo primero que agarra fueron las 2 hachas que estaban en la pared, así poniéndose ambas en la espalda, y saliendo de la casa vio su moto ya lista con las llantas prendidas en fuego y con el motor rugiendo como una bestia salvaje. Al verlo el vengador se dirige hacia su moto, subiéndose en esta para luego arrancar a una gran velocidad, dejando una estela de fuego y humo por su camino en otro lugar. Podíamos ver a una banda de hombres en un lugar abandonado, todos estaban reunidos, algunos con armas y otros estaban contando una gran cantidad de dinero, mientras que otros tenían maletas llenas de unas bolsas de drogas. Mientras hacían eso, el jefe de todo estaba fumando muy tranquilo mientras contaba cada billete que tenía en mano, eso hasta que de pronto el fuego de su cigarro se apagó de repente, por lo que lo saca de su boca y saca otro al igual que su encendedor, así poniendo el cigarro en su boca y acercando el encendedor lo enciende para encender el cigarro, pero quedó extrañado al ver que el fuego se estaba dirigiendo hacia un lugar. Al ver eso hizo una cara de confundido viendo su encendedor, pero que en eso que escucha un sonido retumbante como eco en todo el lugar. Al escucharlo, él y sus hombres estaban confundidos, levantando su mirada hacia arriba como si hubiera sido de ahí donde provino el sonido, pero en eso que escuchan el sonido de un motor de motocicleta que cada vez se acercaba más por una diferencia, al igual que una luz que intensifica su tamaño, eso hasta que de pronto todos ven como al lugar llegaba volando una moto en llamas, la cual aterrizó de manera brusca en medio de todos levantando muchas piedras. Al aterrizar todos los hombres que estaban ahí se le quedaron viendo serio al vengador, pensando que era un nuevo héroe o un vigilante, aunque al inicio estaban confiados por tener más hombres y armas, su valor se fue esfumando como humo al ver cómo la moto estaba en llamas con un motor rugiendo con fuerza, pero eso no era lo que les causaba miedo, sino que de esa moto se había bajado un tipo que su misma presencia era intimidante, era como tener la misma muerte enfrente. Algunos estaban sudando de nervios por ver una cabeza de cráneo prendida en fuego que volteaba a ver a cada uno de ellos. Al verlo muchos estaban empezando a sentir miedo de tan solo verlo, pero al escuchar a su jefe decir: jefe, no retrocedan. Solo es un idiota que vino solo, nosotros lo superamos en número, dijo viendo al vengador seriamente. Todos al escuchar eso se armaron de valor y los que tenían armas apuntaban hacia el pecoso y los que no las tenían activaron sus quirks, los cuales se les notaba que todos eran de transmutación que los hacía ver muy fuerte. Así todos se empezaron a acercar al vengador lenta y peligrosamente preparados para cualquier ataque. En cambio el vengador solo se había quedado ahí parado mirando a la nada mientras giraba su cabeza hacia todos lados como si fuera una bestia analizando a su presa. Uno de ellos al verlo así solo lo apuntó con su arma poniendo su dedo sobre el gatillo, pero al medio presionarlo vio como el vengador lo volteaba a ver de una manera muy rápida, haciendo que se pusiera nervioso y mucho más al ver cómo de una manera tan rápida aparecía enfrente de él. Eso lo asustó tanto que por instinto empezó a dispararle a la cabeza al vengador, quien tenía la boca abierta recibiendo todas las balas en su boca. Todos al ver eso se pusieron nerviosos ya que no moría por recibir muchos disparos en la boca. Así estuvo hasta que el arma dejó de disparar, haciendo que el hombre mirara asustado al vengador, quien solo medio giró su mirada con la boca cerrada, pero luego volteó a ver al tipo escupiendo vomitando todas las balas que le había disparado antes.
Al hacerlo todos los hombres armados por miedo empezaron a disparar como locos al Vengador, viéndose como las balas parecían no afectarle nada, por lo que los hombres con quirks de mutación se lanzaron al ataque, pero cuando uno se acercó demasiado el Vengador de su espalda agarró una de las hachas para luego arrojarla con fuerza hacia la cabeza del tipo grande que se acercaba, viéndose como el hacha se había clavado en la cabeza del tipo haciendo que este cayera al suelo. Al ver eso todos miraron como el Vengador agarraba su otra hacha y se acercaba a agarrar la otra, así poniéndose en una pose preparada, sujetando ambas hachas así dando un rugido fuerte, haciendo que la parte metálica de las hachas se pusieran al rojo vivo y se prendieran en fuego. Al ver eso en el lugar solo se escuchó el grito de sufrimiento de todos y cada uno así, hasta que ahora nos fijamos como el jefe estaba arrastrándose en el suelo aterrado, viendo como el Vengador lo seguía, por lo que asustado se da la vuelta diciendo: jefe, espera. No me mates. Te daré lo que sea. Te pagaré. Te pagaré muy bien. ¿Quieres mis cosas? Quédate con ellas. Decía desesperado tratando de convencer al Vengador. Ghost. Patético, dijo acercándose al jefe. Jefe. ¡No! Por favor. No. Gritó mientras era agarrado por el Vengador y quemado hasta las cenizas sin dejar rastro del jefe. Al hacer eso el Vengador se da la vuelta y se va del lugar al haber terminado su trabajo ahí. Ahora mismo se podía ver cómo el pecoso estaba acostado en su cama durmiendo tranquilamente, eso hasta de pronto abría sus ojos alterado y sentándose muy rápido, lo cual hizo que le diera un fuerte dolor de cabeza, así levantándose de su cama solo para ver que su piso estaba lleno de huellas de carbón. Al verlo hace un gruñido de queja y sin decir nada sale de su habitación a la cocina, donde del refrigerador saca un envase de leche y de un gabinete una caja de cereal, así empezando a desayunar muy molesto, pero mientras comía notó algo en la mesa, por lo que voltea a ver, solo para molestarse más ya que sus hachas estaban clavadas en la mesa y lo peor es que ambas se veían quemadas y llenas de sangre seca, por lo que ya molesto azota sus manos fuertemente en la mesa diciendo: Izuku. Mira, pedazo de mierda, no sé qué carajos eres y tampoco me importa, pero si vas a usar mis cosas al menos regresarlas a su sitio y ya no destruyas más mi casa, que es el único lugar donde puedo dormir bajo un techo, dijo molesto mirando el techo. Así el pecoso molesto se dirige hacia sus hachas y de un tirón las saca ambas de la mesa para luego salir de la cabaña, donde vio la moto estacionada frente a él, pero eso no le importó y solo se dirigió hacia la parte de atrás de la cabaña, donde había un pequeño garaje donde al abrirlo vio muchas más herramientas adentro. Empezó a buscar entre todas esas herramientas algo, así hasta encontrarlo, viéndose que era una piedra para afilar, por lo que el pecoso la agarra y se sienta en un tronco cortado y empieza a afilar sus hachas. Mientras afilaba estaba gruñendo ya que sus hachas parecían muy dañadas, como si hubieran sido usadas para cortar metal. Eso lo molestaba mucho, así estuvo durante un rato, donde al fin había terminado con afilar sus hachas, viendo que estaban limpiado la sangre seca de estas. Al haber terminado el pecoso se levantó y entra a su casa para poner sus hachas en la pared. Al hacerlo el pecoso cansado entra a la sala para luego recostarse en el sofá. Al hacerlo el pecoso suelta un suspiro cansado y estresado, así levantando su mirada viéndose que estaba muy serio. Eso se debía a que enfrente de él estaba su espejo y solo miraba su reflejo, recordando cuando vio su cara quemándose ayer, así que solo se levanta y se acerca al espejo diciendo: Izuku. Mira, no sé qué eres, porque un quirk, lo dudo, dijo serio, no sé si el responsable de que estés dentro de mí es por el hombre del sombrero, tampoco me importa el por qué lo hizo, pero si tengo que levantarme cada mañana con una migraña infernal y para limpiar tus desastres, será mejor saber a qué me estoy enfrentando, dijo serio viendo su reflejo en el espejo. ¿Quién eres?, preguntó cruzando sus brazos. El pecoso solo se le quedaba viendo serio a su reflejo del espejo, esperando una respuesta, aunque no esperaba que le contestara. Un sentimiento dentro de él hizo que el pecoso dijera en voz baja: Izuku. Venganza, dijo en voz baja casi susurro. Al decirlo el pecoso cambió su expresión a una sorprendida viendo su reflejo, así viendo como en los ojos de su reflejo apareció por un segundo un brillo fuerte como llamas calientes. Al verlo el pecoso solo volvió a poner su mirada neutra para luego preguntar: Izuku. ¿Venganza?, preguntó viendo su espejo con algo de sorpresa, pero luego el pecoso puso una mirada pensativa, hasta que cerró sus ojos por un momento, pero luego se recompuso para luego acercarse al espejo para poner su mano en este y preguntar: Izuku, ¿los tipos a los que mataste, alguno era inocente?
Preguntó viendo al espejo. Al preguntar eso el pecoso ve como su reflejo medio abría la boca y susurraba Izuku. Sus manos estaban manchadas con sangre de inocentes, dijo con una voz espectral. Ante eso el pecoso tenía una mirada neutra, viendo su reflejo quien tenía la misma mirada del pecoso. Ante eso Izuku separa su mano del espejo, viéndose como el cristal estaba roto, formando una huella de la mano del pecoso al igual que se veía como salía humo de ahí. Al ver eso el pecoso dice Izuku. El castigo solo será para quien lo merezca, dijo serio dándose la vuelta. Usaremos la venganza, yéndose de ahí mientras sus ojos se llenaban de humo y fuego por un segundo. Así el pecoso salió de su cabaña y se dirigió hacia su moto para montarse en ella y encenderla para luego arrancar hacia afuera del bosque. Así entrando a una carretera donde tomó el camino hacia la ciudad. Después de un rato se veía como el pecoso al llegar a la ciudad con la mirada seria recorría todas las calles de Tokio, eso hasta llegar a una parte de la ciudad donde el pecoso medio se detuvo y voltea a ver hacia su izquierda, viendo una inmensa playa llena de basura. Al verla el pecoso se le queda viendo con una mirada neutra y seria ya que esa playa era un lugar en el que pasaba cuando era niño, iba a ese lugar para alejarse de todo, compañeros, sus padres y todas las preocupaciones. Antes tenía una linda vista al mar, pero ahora estaba toda llena de basura. Estaba un poco decepcionado de lo asquerosa que era la gente por eso, así que se iba a ir de ahí, pero antes de hacerlo nota como un poco de humo más adelante en la playa, por lo que avanza para ver de dónde venía ese humo. Así viendo que en un pedazo de la playa que estaba limpio se encontraba un hombre viejo y flaco como momia, pecas en las mejillas, estaba lanzando bolas de fuego a la basura. Al ver eso el pecoso solo dejó de ver y arrancó su moto para seguir adelante. Al arrancar llamó la atención del viejo flaco, quien voltea a ver la carretera viendo al pecoso irse en su moto de ahí. Al verlo no le tomó importancia y siguió observando a la niña con el pecoso. Ahí llegado a una pequeña caverna donde al entrar llamó la atención de la mayoría, pero luego lo ignoraron y siguieron con lo suyo. En cambio el pecoso caminó hasta la cantera donde se sentó en uno de los bancos para luego decir Izuku. Un poco de sake, dijo viendo al cantinero. Cantinero. Enseguida, dijo viéndolo. Como Izuku ya tenía 18 años, los adultos no le decían nada ya que era mayor de edad y era responsable de su propia vida, así que el cantinero sirvió su sake al pecoso, quien empezó a beberlo sin que le afectara nada, así medio dándose la vuelta para ver a los demás que estaban en ese lugar. Notaba como algunos tipos tenían su mirada en alguien que estaba en otra mesa, todos los tipos tenían miradas de tramar algo. Izuku no hizo caso y solo siguió tomando su sake tranquilamente hasta que se lo acabó, así poniendo el vaso en la mesa diciendo Izuku. Otro, dijo serio viendo dándole la espalda al cantinero. El cantinero obedeció y le entregó otro vaso de sake, así durante unas horas donde al fin había caído la noche, así viéndose como el pecoso salía del bar con una mirada nuestra y las mejillas algo rojas por estar un poco ebrio, pero nada que no pudiera controlar. Así estaba caminando hacia su motocicleta para volver a casa o a algún hotel para pasar la noche, pero cuando había llegado a su moto escuchó unos sonidos de golpes dentro de un callejón. Al escucharlo el pecoso entrecerró sus ojos, viendo el callejón. Dentro del callejón se veía como los tipos de antes, que tenían las miradas sospechosas, estaban golpeando al tipo que estaban mirando dentro del bar, así viéndose como uno de los tipos que estaba gordo agarraba el hombre del cuello de la camisa para estrellarlo contra la pared y gritarle tipo gordo. Ya te dimos el suficiente tiempo, Tanaka. Gritó enojado. Tanaka, por favor. Ya casi lo consigo, solo dame más tiempo, te pagaré. Decía asustado viendo asustado al tipo gordo. Tipo gordo, tuviste el suficiente tiempo. Gritó dándole un fuerte golpe en el estómago. Ante eso Tanaka cayó al suelo tosiendo fuerte y sujetando su estómago, así viéndose como el tipo gordo miraba a uno de sus subordinados, quien le dio una cadena al tipo gordo, viéndose como al momento de tomarla agarró fuego. Tanaka al ver eso se asusta y arrastrándose retrocede hasta chocar su espalda contra la pared, así diciendo asustado Tanaka, no, por favor. Juro que te lo daré. Por favor no me mates. Lo haré. Solo dame 3 días. Juro que te lo daré sin falta. Decía asustado al ver cómo el tipo gordo. El trato se cancela, dijo molesto preparándose para darle un latigazo con la cadena. Pagarás mi pérdida de tiempo con tu muerte, dijo lanzando la cadena hacia atrás. Al hacerlo Tanaka se cubre y cierra sus ojos de miedo, eso mientras la cadena iba hacia atrás para agarrar impulso, pero justo cuando estaba por volverla a jalar, la cadena es agarrada en el aire. Al agarrar la cadena el tipo gordo junto a sus subordinados voltean sin mirada hacia atrás viendo al pecoso, quien sostenía la cadena tranquilamente, así viendo a los tipos seriamente. El tipo gordo al ver que el pecoso detuvo su ataque molesto pregunta tipo gordo, ¿quién eres tú?
Pregunto viéndolo serio. Izuku. ¿Podrías dejarlo ir? Pregunto medio mareado por el saque, tipo gordo. Oye muchacho, será mejor que no te metas en asuntos que no te importan si no quieres sufrir las consecuencias, dijo serio pero a la vez sorprendido de que no haya soltado la cadena de fuego. Normalmente su quirk de combustión hacía que cualquier cosa que tocara se incendiara y tuviera una temperatura elevada, pero ver al pecoso resistir esa temperatura sin que sus manos se quedaran era sorprendente, pero no podía titubear solo por eso, así que, al no ver que el pecoso soltaba su cadena medio miró a sus hombres, quienes se acercaron de manera peligrosa al pecoso, quien pone una sonrisa ebria diciendo: Izuku, les recomiendo no meterse conmigo, dijo mientras levantaba su mirada dando una expresión relajada por el alcohol, pero al ver como uno de los tipos le ponía una pistola enfrente de su cara hizo que su sonrisa calmada desapareciera y se pusiera un poco serio diciendo: Izuku, yo no haría eso si fuera tú, dijo serio viendo el arma. En cambio el tipo solo miraba serio al pecoso y el tipo gordo cansado de esto dice: tipo gordo, mátalo, dijo volteando a ver a Tanaka nuevamente. Al decir eso el tipo pone su dedo en el gatillo a punto de disparar. Al ver eso el pecoso, al seguir sujetando la cadena, de un tirón hace que el tipo gordo sea jalado por él, así escuchándose el disparo del arma, pero el pecoso se había agachado a tiempo mientras le daba una patada al tipo gordo para que soltara la cadena. Al soltar la cadena todos los hombres del tipo gordo sacaron sus armas apuntando al pecoso, quien miraba la cadena, así levantando su mirada diciendo: Izuku, se los advertí, dijo mientras su cara empezaba a quemarse. Así todos los presentes ahí vieron como la cabeza del pecoso se incendía dejando ver una calavera en llamas. Al ver eso uno de los tipos asustado por verlo pregunta: tipo 1, ¿qué clase de quirk monstruoso es ese? Preguntó asustado por ver al Vengador, pero en eso que escuchan al tipo gordo gritarles: tipo gordo, ¿qué esperan? Mátenlo. Gritó levantándose adolorido por la patada anterior. Ante eso todos empezaron a dispararle al pecoso sin parar, pero las balas no hacían efecto, solo chocaban por su cuerpo y se quemaban. Así estuvieron hasta que se les acabó la primera recarga. Estaban por recargar, pero en esos momentos el Vengador lo impidió lanzando su cadena hacia uno de los tipos, atándolo con esta para luego jalar la cadena, haciendo que el tipo se convirtiera en cenizas. Los demás al ver eso quedaron aterrados, viendo las cenizas de su compañero caer al suelo. Incluso el tipo gordo estaba asustado, así viendo como sus hombres trataron de huir de ahí, pero el Vengador con su cadena no lo permitió, matando a todos los que se acercaron a la salida del callejón. Así el pecoso se acercó al tipo gordo, quien asustado miraba la calavera en llamas del Vengador, así asustándose más cuando el Vengador lo levanta del suelo y le dice: Ghost, mírame a los ojos, tu alma está manchada con la sangre de inocentes, siente su dolor, dijo serio haciendo que el tipo gordo empezara a gritar de miedo viendo los ojos del Vengador. Así viendo como entre todas las llamas aparecían los gritos de dolor y sufrimiento de sus víctimas, podía escuchar sus súplicas de piedad. Eso hasta que se vio como los ojos del tipo gordo estaban totalmente carbonizados junto a su alma. Así el Vengador lo suelta para luego lanzar su cadena sobre sus hombros. Al terminar ahí deja ese lugar, dejando atrás al tipo de antes, quien estaba con una expresión traumada, viendo con horror como el Vengador se alejaba de ese callejón. Ya habían pasado meses desde que aparecieron estas misteriosas desapariciones y asesinatos, aunque las autoridades sospechan que los desaparecidos fueron asesinatos por el mismo hombre. Los testigos siempre fueron las víctimas de los objetivos de ese hombre. Todos describían igual: un tipo en motocicleta con la cabeza como una calavera en llamas siempre llega de la nada después de escucharse un sonido espectral y luego solo mata a todos en el lugar menos a ellos. Según investigaciones los asesinatos solo eran con personas con un historial penal, muchos estuvieron en la cárcel, otros estaban siendo perseguidos por robo, violación y asesinato. Lo que tenía inquietante a las autoridades es que no saben cómo capturar a este asesino. Antes aparecía cada noche en Tokio, pero después de semanas empezó a atacar de día y los reportes se extendieran a nivel nacional. Ese motorista de fuego se convirtió en alguien impredecible, no encontraban ningún rastro de él y no sabían su identidad tampoco. Aunque los testigos lo describían como un hombre joven, nunca lograron recordar más detalles faciales ni nada. Debido a este peligro, se necesitó urgentemente la ayuda de los héroes.
Ahora mismo nos ubicamos en una cabaña encima de un monte alejado de la ciudad. Se podían escuchar el sonido de un hacha cortando un pedazo de madera, así, viéndose cómo el pecoso hacía su rutina diaria de cortar troncos de árboles en pedazos con una de sus hachas. El tiempo había pasado muy rápido para el pecoso, ya habían pasado 10 meses desde que él se convirtió en esa cosa, el Vengador. Desde entonces cada noche y día a matar a personas que merecían ser castigadas. El pecoso hace mucho que perdió sus emociones y motivo de vida, así que había vivido solo por vivir, con el plan de seguir la misma rutina diaria, levantarse, comer, cortar leña, vender la madera, comprar alimentos y dormir hasta el día de su muerte. Pero cuando el Vengador llegó a su vida, todo dio un giro de 180 grados, aunque al inicio no comprendía qué pasaba, con los días se fue acostumbrando a la idea y ya no le importaba nada. Incluso cuando el Vengador quería salir, el pecoso lo dejaba salir, no le importaba ser controlado por él. Pero aunque fuera controlado, el pecoso estaba consciente de lo que hacía el Vengador con su cuerpo. Con el tiempo aprendió a mantenerse despierto incluso con la transformación activa. Él no puede más que ver lo que hace el Vengador, pero es suficiente, además que también estuvo aprendiendo a usar los poderes de este sin transformarse. No es tan poderoso como transformado, pero al menos algo hace, así que después de cortar madera, el pecoso tomó su hacha listo para retirarse a su casa. Así después de un rato el pecoso llegó a su casa, donde se recuesta en el sofá y agarra un periódico para ver las recientes noticias. Todas eran lo normal, el clima, los eventos, premisas como que All Might va a ser profesor de la UA este nuevo año. La UA inició su primer día de clases hace una semana. No le importaba mucho eso y buscaba si ha habido algún reporte de villanos o algo, pero no encontró nada, por lo que aburrido suelta un suspiro para luego arrojar el periódico y decir: Izuku, TSK, no hay nada que hace, dijo viendo el techo mientras jugaba con una moneda. Mientras hacía eso pensó que sería mejor salir un poco y pasear un rato, que quedarse ahí sin hacer nada, así que se levantó de su cómodo sofá y se dirigió a la entrada de su casa, pero antes de irse nota cómo había dejado sus hachas en la mesa, por lo que antes de abrir la puerta fue hacia la mesa para agarrar sus hachas, las cuales al agarrarlas el pecoso se les quedó viendo por unos segundos. Después de eso se ve como el pecoso salía de su casa y caminaba hacia su moto, la cual estaba estacionada y siendo sujetada por una cadena con candado. El pecoso quitó el candado para luego meterlo en su bolsillo y la cadena la guardó en un lugar escondido en su moto. Así el pecoso se sube en esta y al encenderla y escuchar el arranque del motor, el pecoso se puso en marcha hacia la ciudad. Al llegar a Japón dejó su moto estacionada en un estacionamiento seguro y luego se encaminó hacia el centro de la ciudad, donde caminó por las calles con una mirada seria mientras miraba hacia adelante, así hasta detenerse en una mini tienda donde el pecoso medio giró su mirada a ella. Al verla el pecoso entró a esta mini tienda. Después de unos minutos se le veía saliendo con una caja de cigarros y un encendedor, así sacando un cigarro de la caja, lo pone en su boca y saca el encendedor para prender su cigarro, pero al momento de encender el encendedor vio como el fuego, en lugar de bailar como siempre, este estaba apuntando a dirección del pecoso como si fuera atraído a él. Izuku no le tomó importancia y usó eso para poner la punta del cigarro en el encendedor, así encendiendo el cigarro y apagando el encendedor. Al encenderlo el pecoso saca el cigarro de su boca con sus dedos para luego soltar un poco de humo de su boca y continuar su camino. Por cierto, Izuku siempre iba con su chaqueta de cuero, guantes, camisa blanca, pantalón negro y botas negras de motociclista, además de que su aspecto era así. En fin, debido a su forma de vestir y su apariencia, muchos que lo miraban en la calle pensaban que era parte de unos vándalos que siempre andan bebiendo y corrían en sus motocicletas. Aunque esa era la opinión de algunos, otros solo lo miraban como alguien normal, o incluso alguna que otra niña o señora lo miraba atractivo por ese aire de chico malo. Pero nada de eso le importaba al pecoso, quien solo siguió su camino tranquilamente. Desde entonces el pecoso siguió paseando por toda la ciudad, admirando el ambiente tranquilo y relajante. Aunque no lo pareciera, a Izuku le gustaba mucho estar en esa clase de lugares donde él era una persona más camuflada entre las demás. Nadie lo conocía y tampoco lo miraban, él era solo uno más del montón. Hace mucho dejó de querer ser alguien único, sabía que era único debido a su condición actual, pero en lugar de alegrarle solo le causaba problemas. No quería que nadie lo supiera, nadie, él estaba feliz estando solo contra el mundo. Así pasaron las horas y ahora podemos ver a nuestro pecoso sentado, fumando en una banca en un parque donde enfrente de él había una fuente. Verla le parecía entretenido, ver el agua caer desde arriba y sentir un poco lo húmedo del lugar, era un lugar muy relajante, aunque su paz no iba a durar ya que ya casi era hora de regresar, así que sin más opciones se levanta de la banca y estaba dispuesto. Eso que escucha un ruido algo fuerte provenir del mismo parque, así que voltea
voltea a ver a ese lugar viendo como había un enorme cráter en medio del parque, así viendo como de este salía un villano con un traje ridículo y unas cuantas bolsas llenas de joyas, así diciendo villano ridículo. Casi me atrapan esos héroes kikikiki, pero no pueden conmigo kikikiki, reía como ratón mientras se levantaba del suelo. El pecoso al ver eso solo empieza a acercarse hacia el cráter, pero en eso que ve como el villano ridículo se agachaba para luego dar un salto, viéndose como de sus pies salieron unas fuertes ondas sónicas, que lo impulsaron hasta la punta de una gran eficiencia. El pecoso al ver eso solo miró hacia ese edificio serio y con sus ojos brillando como fuego, ya que en ese villano ridículo había visto algo que no le gustó nada. Así que el pecoso solo se dio la vuelta empezando a caminar en medio de la gente que huía del lugar por el ataque del villano. El pecoso aprovechó estar en medio de toda esa gente para dirigirse a la calle, donde vio como a lo lejos se acercaba su motocicleta en llamas, llegaba y se paraba enfrente de él. Así el pecoso vio como su moto parecía muy emocionada por la cantidad de fuego que soltaba, más el baile de sus cadenas. Al verla el pecoso solo se subió en esta para luego verse como al momento de subirse su cabeza se prendió en fuego, convirtiéndose en el Vengador. Al convertirse llamó tanto la atención que todos los civiles ahora sí corrían como ganado en matadero lejos del Vengador. El Vengador al ver eso solo voltea su mirada al frente para luego dar una pequeña risa, así arrancando hacia adelante a toda velocidad hacia ese edificio. Como el Vengador había llamado la atención, muchos oficiales de policías aparecieron para su captura, pero aunque los estuvieran persiguiendo, el pecoso seguía adelante hacia ese edificio, donde al estar a punto de llegar se ve como justo al frente del pecoso caía alguien, quien al momento de caer dice: Ryukyu, se acabó villano, hasta aquí llegaste, dijo apareciendo en su forma dragón. La heroína pensaba que el Vengador se detendría con su presencia, pero para su sorpresa este no se detuvo y solo pasó a la par de ella. Ryukyu al ver eso se sintió ofendida al ver que ese villano la había ignorado, así que molesta voltea a ver hacia dónde iba, así viendo como el Vengador se dirigía justo hacia el edificio, pero lo que no entendía era el por qué no frenaba o giraba, pero en eso que ve cómo aceleraba más ella empieza a volar hacia él para detenerlo, pero para su sorpresa el Vengador hace una maniobra que lo hace subir por el edificio a una gran velocidad hacia arriba. Ryukyu al ver eso solo se quedó sorprendida viendo cómo subía mientras con el Vengador. Al momento de llegar a la punta ve como ahí estaba el villano ridículo, quien al ver cómo el Vengador había llegado se asusta al ver que era el motorista de fuego, así que trató de huir usando su impulso sónico, así dando el enorme salto, donde el villano volteó a ver cómo ya estaba algo lejos del edificio, por lo que da un suspiro de alivio, pero eso terminó cuando vio como una cadena de fuego llegaba hasta él para luego enrollarse en su cintura y luego ser jalado bruscamente de regreso. Al volver al edificio el villano ridículo cae justo frente a los pies del Vengador, viéndose como el villano estaba aterrado, girando su mirada hacia arriba solo para ver cómo el Vengador lo agarraba del cuello de la camisa y lo levantaba con fuerza al punto de quedar en el aire. Así el villano, llorando de miedo y sin poder decir ninguna palabra, escuchaba al Vengador decirle: Ghost, tus manos están manchadas con la sangre de inocentes, dijo serio viendo al villano, mientras que en el lugar se veía como volando estaba llegando Hawks, quien al ver al Vengador sujetar al villano, así que dice Hawks: oye, ¿tú qué estás? No termino ya que escucho al villano gritar: villano ridículo, no fue mi culpa. El arma disparó por sí sola. Yo no quería hacerlo. Por favor, ten piedad. Gritó asustado viendo los ojos del Vengador. Ghost, yo no tengo piedad, dijo viendo al villano. Así Hawks escuchó como el villano empezaba a gritar de dolor. Eso hizo que sacara dos de sus plumas, usando estas como espadas, así lanzándose hacia el Vengador gritando: Hawks, detente. No acabo, ya que presenció como el Vengador hacía cenizas al villano. Hawks al ver eso molesto iba a atacar al Vengador, pero este con su cadena golpea en suelo frente a él y Hawks, haciendo que saliera un muro de fuego que estuvo a Hawks. Hawks al detenerse solo mira como el Vengador lo miraba sería, levantando su dedo para luego hacer esto, así dándose la vuelta y subiéndose a su moto. Hawks al ver eso grita: Hawks, oye, desgraciado, vuelve aquí. Gritó volando sobre el muro de fuego para detenerlo, pero el Vengador ya había arrancando, así saltando del edificio con su moto, viéndose cómo sacaba su cadena y la usaba para sujetarse del edificio y jalarse hasta la pared de y ir cuesta abajo. Al ver eso Hawks trató de perseguirlo, pero era demasiado rápido. Lo bueno es que abajo estaba Ryukyu junto a una docena de policías. El plan era que una vez estuviera en el suelo arrestarlo, así que solo espero que todo saliera bien, pero para desgracia de todos, una vez que el Vengador cayó al suelo
suelo, solo siguió avanzando hacia adelante pasando por encima de muchas patrullas, destruyendo estas y sin que tuvieran oportunidad el Vengador salió de ahí dejando un camino de fuego, era tan rápido que cuando Fox había bajado él ya había desaparecido por la distancia. Fin del capítulo.